Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en donde vamos a platicar un poco sobre la pronunciación en inglés. Para los hispanos que queremos aprender inglés, tenemos una ventaja, pero que al mismo tiempo es una gran interferencia. La ventaja es que usamos los mismos símbolos y no tenemos que aprendernos símbolos nuevos. Todas las grafías que usamos, las letras, son las mismas que en el inglés. Pero la interferencia fuerte es que los sonidos son distintos y eso nos genera cuando nosotros ya sabemos bien español, ya sabemos leer español. Esto hace que nuestro cerebro de forma reactiva y automática quiera pronunciar esos grafemas con fonemas en español. O sea, con el sonido que tiene asociado perfectamente con esos símbolos. Eso nos genera una interferencia bastante fuerte y vamos a intentar trabajar un poco con los patrones de la escritura del inglés y sus pronunciaciones de las cosas más generales. Una similitud que nos ayuda a los hispanos a poder aprender más fácil algunas palabras es que existen estos que son cognados. Los cognados son las palabras que en inglés y en español se escriben igual, pero tienen una pronunciación distinta. Y existen también los falsos cognados. Por ejemplo, tenemos arm, que significa brazo, el verbo to assist, que no es asistir de estar presente, sino es asistir de ayudar, asistir a la jugada, to assist, o esta palabra que es actually, realmente significa en realidad, o de hecho, porque actualmente se dice currently. Ahora, ustedes pueden investigar una lista de cognados. Aquí les pongo unos que son típicos para que se den una idea, que son color, color, favor, favor, actor, actor, legal, legal, doctor, doctor, hotel, hotel, metal, metal, gas, gas. Hay pequeñas variaciones en el sonido, pero hay alrededor de 4000 cognados. Les sugeriría que se dieran una vuelta en internet, busquen cognados, inglés-español. Muchos que terminan en shun, information, classification, hay muchos de ese estilo. Luego hacen pensar a varios que si uno ablation de esta maneration, estamos abladation, Englishation y nada queveration, ¿eh? Ustedes dense una vuelta para que lo chequen. Una gran interferencia es que para nosotros en español las vocales son unísonas, solo tienen un sonido. En inglés, básicamente, cada vocal tiene dos sonidos, más alrededor de 12 sonidos más que se agregan a las mismas vocales, pero cuando están combinadas con otras vocales o con consonantes. Las vocales en español A, E, I, O, U. En inglés tenemos los sonidos que son abiertos de las vocales y los sonidos cerrados de las vocales. Los sonidos abiertos es como se llaman en el ABC, en el abecedario, y las vocales serían A, E, I, O, U. Y el sonido cerrado sería más parecido al español. A, E, I, O. Y la U suena A, como en umbrella, umbrella, up, como en but, run, club, cup, pot. Muy parecida a la A, exactamente. ¿Cuándo se usa el sonido abierto de las vocales y cuándo se usa el sonido cerrado de las vocales? Las sílabas, que es cada golpe de voz que se da al decir una palabra, existen dos tipos de sílabas, las sílabas abiertas y las sílabas cerradas. Las sílabas abiertas, que usan el sonido abierto de la vocal, es la sílaba que termina en vocal. Y la sílaba cerrada, que usa el sonido cerrado de la vocal, terminan en consonante. Vamos a practicar un poquito estos sonidos abiertos y cerrados y vamos a usar ahorita la palabra favor. ¿Cómo la vamos a dividir? Se escribe favor, la dividimos fa-bor. Pero vamos viendo que la sílaba fa termina en vocal, entonces tiene el sonido abierto, que sería fey. Y la segunda sílaba tiene el sonido cerrado porque termina en consonante y decimos bor, favor. Ahora la palabra decente en inglés se escribe decent. Así se escribe, estoy pronunciando mal, es para ejemplificar aquí. ¿Cómo la vamos a partir? Decent. La primera sílaba termina en vocal, tiene el sonido abierto, di. La segunda sílaba termina en consonante, tiene el sonido cerrado, descent, descent. Ahora, la palabra piloto, que en inglés se escribe pilot, ¿cómo la partiríamos? Pi,
Lot. Ok, entonces la primera sílaba termina en vocal y tiene el sonido abierto. Se pronuncia pie. Y la segunda sílaba termina en consonante, tiene el sonido cerrado. Lot. Pilot. Ahora la palabra perfecto, que en inglés se escribe perfect. ¿Cómo la partiríamos? Tendríamos perfect. Entonces la primera sílaba termina en consonante, tiene el sonido cerrado. Per. La segunda sílaba termina en consonante, vuelve a tener sonido cerrado. Fect. Perfect. Pero sí quiero que vean que no es perfect, es perfect. Esa E es una E. Perfect. No es exactamente E. La palabra música, que en inglés se escribe music, ¿cómo la partiríamos? Music. La primera sílaba termina en vocal, usamos el sonido abierto, mu. Y la segunda sílaba termina en consonante, tiene el sonido cerrado, sick. Music. La siguiente palabra, traductor, en inglés se escribe translator. ¿Cómo la vamos a dividir? Translator. Correcto. Trans termina en consonante, tiene el sonido cerrado. Trans. La termina en vocal, tiene el sonido abierto, sería lay. Translate y la última sílaba tiene el sonido cerrado porque termina en consonante. Translator. Ok, es translator en inglés americano, translator en inglés británico. Con estos criterios de sílabas abiertas y cerradas, podríamos decir que es muy probable que podamos adivinar cómo se pronuncia una palabra en inglés que tal vez nunca hayamos visto antes y que no sepamos nada de ella. Podríamos adivinar. El detalle es que en el inglés hay muchas excepciones en la pronunciación con las vocales. Entonces, pues hay que irse topando con pared con muchas palabras. Ahora vamos a ver algunas de las combinaciones más comunes, los patrones del inglés, esas combinaciones como la EA, que se pronuncia como I normalmente, porque está la palabra heart, está la palabra head, cabeza, corazón. Ignoro completamente por qué tengan ese sonido distinto. Supongo que heart debe tener algo que ver la R, porque heart es una palabra muy similar a heat, que significa cálido o caliente. Entonces, la verdad ahí la única diferencia es la R, cambia todo a heart. Y no sé si alguien sabe, por favor déjenme en los comentarios la explicación. Y de head, digo, debe tener que ver la terminación de la palabra, no la D, pero ignoro qué regla de pronunciación estén siguiendo ahí, o si sea porque en realidad es una palabra que viene de otro idioma que ha sido adoptada por el inglés y se ha respetado de algún modo cierta pronunciación de origen. Pero bueno, la pronunciación de la EA comúnmente es I, como en it, read, eagle, big, beast, beat, bean, meat, todas esas son la combinación EA. En todas esas palabras ahí viene esa pronunciación, esa combinación como I. Tenemos esta otra combinación que son la doble E, que también suena como I. Puede ser free, fit, sleep, need, seed, keep, see, green, muchísimas palabras. Y también está este otro patrón que es la doble O, que suena como U, como en las palabras book, la palabra roof, la palabra pool, pero también están door, floor. Como les digo, el inglés, esa es la calamidad, ¿no? Que hay muchas excepciones. Tenemos esta otra combinación, o U, que suena AU, como en house, thousand, doubt, down, porque también es OW, how, mouth, out, pound, proud, pero que, por ejemplo, en varios de los modal verbs, que es could, should, would, ahí no suena au. Entonces, ignoro también cuál sea la regla de pronunciación ahí. Supongo que es la combinación de letras o la posición en donde están esas vocales en la palabra. O sea, si están al inicio, en medio o al final. Pero si alguien sabe y nos puede ayudar para despejar esa inquietud, estoy abierto a las recomendaciones y a poder seguir aprendiendo cada día más. Otra situación con el inglés es que se dice que la E al final es muda. Sin embargo, para poder darle seguimiento a esta regla de las sílabas abiertas y cerradas,
Yo les recomiendo que ese patrón lo identifiquemos como que es otra sílaba. Esa E genera que haya sílaba ahí. Por ejemplo, en la palabra beat es una sola sílaba, termina en consonante y nos da el sonido cerrado de la I. Beat. Pero si le agregamos la E, ahí la vamos a partir en la I y la T. Dejamos B, T. La primera sílaba es abierta, termina en vocal y decimos bye. Y la TE, que es muda, bite. Espero estarme explicando con la idea de darle seguimiento a esta misma regla de las sílabas abiertas y cerradas. Por ejemplo, en la palabra read es una sola sílaba, termina en consonante y usamos el sonido cerrado de la I, read. Agregamos la E y dice ride, porque la partimos entre la I y la D y usamos el sonido abierto de la I en la primera sílaba que termina en vocal. Ride con la E muda. Podemos practicar un poco. ¿Cómo haríamos la palabra vida? Que se escribe life. ¿Cómo la partiríamos? Primer sílaba abierta porque termina en vocal. La E muda, life. La palabra avión que se escribe plane. ¿Cómo la partiríamos? Plane. La E es muda. Pla termina en vocal, tiene el sonido abierto, decimos plane, plane. Con la palabra tiempo, que se escribe time, ¿cómo la partiríamos? Time. La E es muda, la primera es una sílaba abierta porque termina en vocal, decimos time, time. Y existen estas otras palabras que terminan en L, E y la E sigue siendo muda. Pero antes hay otra consonante que puede ser B, G, pueden ser varias. Pero un ejemplo de estas palabras sería mesa, table. ¿Cómo las separarías? Table. La E es muda y vamos a hacer el sonido abierto de la primera sílaba que termina en vocal, tei, y la segunda vamos a hacer una mezcla de los sonidos de la BL, bowl, table, table. Aquí un ejemplo de todas las terminaciones que pueden ser similares a estas, pero vamos a hacer, por ejemplo, una que es manzana. Sería apple, apple. ¿Cómo la separarías? Apple. La E es muda, la ap termina en consonante, entonces la vocal va a tener el sonido cerrado, ap, más parecido al español. Apple. Otro ejemplo es eagle. Separamos la combinación EA y go. Matizamos ese sonido de la GL. Go, go. Eagle. Luego tenemos este otro patrón que se dice que es la W cuando va al principio, antes de la R, es muda. Pero desde mi punto de vista, no es que sea muda, porque, por ejemplo, en la palabra wrong, y no decimos wrong, no es así, es wrong. Y no se pronuncia la W tal cual, pero al hacer la figura de la R, en la boca dibujamos una forma de U y la R la pronunciamos así, como si estuviéramos, o sea, porque no decimos wrong, no decimos wrong, decimos wrong, wrong. Se dibuja la U y suena con el sonido de la R, ¿verdad? R, wrong. Ahora, y si seguimos tomando en cuenta esta situación de las sílabas abiertas y cerradas, si cortamos la W, nos queda una sola sílaba, que es wrong, o sea, termina en consonante y tiene el sonido cerrado, la O, wrong. Ahora, la palabra rest. ¿Cómo la vamos a partir? La W es muda y nos queda una sílaba cerrada porque termina en consonante y damos el sonido cerrado de la E, más parecido al español. Rest, rest. Ahora la palabra destrucción, que se escribe wreck. ¿Cómo la vamos a partir? La W es muda y queda una sola sílaba, cerrada, porque termina en consonante. El sonido de la E va a ser cerrado, más parecido al español, y nos va a quedar wreck, wreck. Noten cómo ese sonido es como si fuera la R, pero no es tampoco de la R, es como si dijera la R, pero sin golpear la lengua en la parte de arriba. Para hacerla tengo que ejercer más fuerza. De la otra forma es nada más recargándola sin ejercer fuerza para que rebote. La palabra ring, ¿cómo la vamos a partir? Le quitamos la W que es muda
y nos queda una sílaba cerrada que termina en consonante, o sea que usamos el sonido cerrado de la I, nos queda ring, ring. Ahora, noten en esta palabra, escribir, que se escribe urite, pero fíjense cómo la W es muda y nos quedan acá dos sílabas. La E es muda al final, pero la primera es una sílaba abierta que termina en vocal, entonces tiene el sonido abierto de la I y decimos right, right. Otro patrón son las palabras que terminan en IGHT y que se dice que la GH es muda, pero hay una pequeña y sutil forma que hacemos en la boca para decir, por ejemplo, la palabra night. Es algo muy suave porque no decimos night, decimos night, como que pasa la lengua, night. Por ejemplo, en la palabra correcto o derecha se escribe richt. Vamos a seguir con esta regla y vamos a hacer que la GHT es una sílaba, lo que resta antes es la otra sílaba y va a tomar el sonido abierto, obviamente, porque queda RI, termina en vocal, sonido abierto, right. Right. Definitivamente se parece mucho a right, pero right, right. Es algo muy sutil. No sé si logran distinguir la diferencia. Al final de cuentas no es ningún problema mientras se esté pronunciando bien, aunque tengamos acento fuerte, mientras estemos pronunciando las palabras bien. No pasa nada, ¿eh? Nadie se va a morir porque pronunciemos fuerte o que digamos right en lugar de right. No va a pasar nada. También tenemos esta palabra muy popular que es ligero o luz. Se escribe licht. La vamos a partir. La primera sílaba termina en vocal y es con el sonido abierto de la I. Light, light. Un detalle que se me hace importante para entender un poco más cómo se estructuran algunas cosas en el inglés es la diferencia entre la frase y la oración. La frase no tiene verbo. Por ejemplo, la casa azul, the blue house. Cuando es una frase, el adjetivo va antes del sustantivo. La casa azul y en español va después. A diferencia de que en la oración, the house is blue. La casa es azul. Ahí la estructura es igual al español en la oración. En la frase cambia el orden del adjetivo y el sustantivo. O sea que la frase no tiene verbo y la oración tiene un verbo conjugado. La casa es azul. The house is blue. La casa azul. The blue house. Otro detalle que hace que el inglés no sea tan complicado es que no existen los acentos en inglés. También que no existe el género gramatical como en español. No existe el niño, la niña, decimos the boy, the girl, the boys, the girls. Ese es algo también que facilita el poder comunicarnos en inglés. También que los adjetivos no se pluralizan. Por ejemplo, para decir la casa azul, the blue house, las casas azules, the blue houses. El inglés es tan vasto y tan amplio en su riqueza lingüística que hace que existan muchísimas formas de decir las cosas y siempre existe una estructura simple y sencilla para expresar una idea. Otro detalle súper importante que hace que el inglés sea un idioma fácil de digerir es que no existe desinencia en su conjugación de verbos. Por ejemplo, en español, que es bastante complicado, la conjugación hace que el pronombre esté implícito en cada conjugación. Por ejemplo, cuando decimos corro, ¿quién corro? Yo. Corres, ¿quién corres? Tú. O sea, en inglés es run, I run, you run. Es el mismo run. Si solo dices run every morning, no estás diciendo quién corre. En cambio, en español, con que digas corres todas las mañanas, ya va implícito quién corres, tú, todas las mañanas. A eso se le llama desinencia. Y en inglés es más fácil porque no existe esa desinencia, pero se tiene que siempre acompañar el verbo con el pronombre para saber quién está ejecutando la acción, de quién estamos hablando. Por ejemplo, yo puedo decir I run, you run. He, she, it
runs. Esa es la ligera diferencia que hay en los verbos en la conjugación y solo ocurre en el presente simple. En el pasado es la misma y nosotros tenemos desinencia en todos los tiempos. Aunque el gerundio sí es el mismo para todos los pronombres, pero hay variaciones en diferentes conjugaciones, ¿no? En participios y todo. Depende de cuántas personas, o sea, de quiénes somos los que estamos haciendo, quién es el que está haciendo las cosas. En inglés no pasa eso. Es mucho más sencillo el poder hacer todas esas conjugaciones porque no cambian las palabras. Este asunto de la desinencia se los explico con mucho más detalle en otro video en donde hacemos conjugaciones de varios verbos para que analicen ustedes todo lo que se han aprendido en español y que saben hacerlo perfectamente y a diferencia del inglés que son mucho menos cosas que hay que aprenderse para decir lo mismo. Los veo en el próximo video, les agradezco mucho su atención, estamos pendientes, bye bye.